Buenas noches, soy el doctor Karim Dib, oncólogo médico del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es verdad que se extraña estar reunidos, pero bueno, al menos en la distancia estamos juntos. A través de este medio es muy grato participar con la Sociedad de Oncología para poder hablar ahora de un tratamiento en un tumor que realmente ha tenido un impacto significativo en la oncología. Hablaremos del carcinoma hepatocelular y bueno, en realidad vamos a tocar las partes de los tópicos de un manejo sistémico multidisciplinario y sobre todo la preservación de la función para poder tomar mejores decisiones con los incrementos que hemos tenido ahora con los nuevos tratamientos. En cuanto a la dinámica del día, bueno, de la noche, daré una breve introducción sobre las cuestiones, digamos, en cuanto a la epidemiología general, la epidemiología mexicana, y también un poco en la cuestión de carcinogénesis en relación al carcinoma hepatocelular. Posteriormente, hablando de la tapificación, hemos tratado de dar un punto de vista del manejo de la enfermedad intermedia, para lo cual contaremos con el doctor Juan Carlos Torres. Y bueno, vamos a hacer un cambio en el programa para hablar un poquito de la preservación de la reserva de la función hepática, para posteriormente hablar de las terapias de primera y segunda línea. Entonces, sin más, iré presentando sobre la marcha a los ponentes, pero bueno, para dar pie vamos iniciando la sesión en cuanto a la introducción de la plática. Muy bien, bueno, hablar de carcinoma hepatocelular, realmente, bueno, se ha considerado como un tumor variable, ¿no? Decían, bueno, que no ha sido como de los más frecuentes. Sin embargo, consideramos, bueno, está establecido como el tumor más frecuente primario en hígado. Y bueno, en forma global, en términos generales, a nivel mundial, corresponde al segundo lugar en mortalidad atribuible a cáncer. Y en el 2018, en las estadísticas, está establecido como un séptimo lugar de incidencia. Y cada vez ha habido una mayor homogeneidad en cuanto a la incidencia, tanto en países no desarrollados como desarrollados. En México, de acuerdo a las cifras de Globocan, ocupa el 9º lugar en casos nuevos, pero como podemos ver, ocupa hasta un tercer lugar, sube el tercer lugar en cuanto a mortalidad, lo cual habla pues de que es un problema realmente para la oncología. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, los podemos dividir en cuanto a infecciosos, ¿no? Claramente, pues, los virus de hepatitis, tanto B como C, los toxicológicos, como el alcohol, las aflatoxinas o algunos otros carcinógenos, pero lo que ha tenido un mayor impacto a raíz de todas estas alteraciones metabólicas es la esteatohepatitis no alcohólica, en el cual, bueno, está cada vez más claro que hay un riesgo acumulado y en términos generales el riesgo anual para el desarrollo de carcinoma hepatocelular es de un 2.6%. Y bueno, como causa o como un motivo de llevar a un paciente a un trasplante es el NASH, la más frecuente, ¿no? Y bien, en cuanto a la transición de las lesiones premalignas hacia el desarrollo de una neoplasia del carcinoma hepatocelular, tenemos una predisposición tanto de un proceso inflamatorio, ya sea infeccioso o por alguna toxina, como lo hemos visto, o la fibrosis directamente por un daño crónico. Esto va a desencadenar un proceso de cirrosis en el cual hay una probabilidad entre un 80 o 90% de llevar hacia un desarrollo de un hepatocarcinoma. Previo a esto, bueno, está el efecto del desarrollo de lesiones premalignas, en el cual de bajo riesgo podríamos establecer los focos displásicos de menos de un centímetro, o los llamados nódulos displásicos, que son aquellos nódulos que son de más de 1 centímetro. Y bien, la caracterización histológica de estos nódulos y su riesgo de desarrollo a carcinoma hepatocelular, bien, pues en realidad es que no hay una atipia citológica, o más bien hay una atipia citológica no invasiva en el foco displásico, el que es de menos de 1 centímetro, y la lesión premaligna formalmente, en el estatus premaligno, va a llevar hacia un desarrollo
de una atipia, digamos, de bajo grado, de lesiones de bajo grado, en los cuales pues carecen de atipia, no hay la formación de pseudoglándulas y tampoco hay estas alteraciones de arterias, es decir, la modificación de las arterias por los cambios fibróticos. Por otro lado, cuando hay una disfunción celular y lleva a unas lesiones de alto grado, bueno, pues hay una atipia citológica y hay un patrón trabecular, aún sin haber una invasión estromal. Formalmente, cuando ya viene el comportamiento de malignidad, podemos hablar de un hepatocarcinoma temprano, aquel que tiene unas dimensiones menores a 2 centímetros, clasificado histológicamente como un grado 1, de características nodulares, pero histológicamente con una invasión estromal. Mientras que cuando tenemos un hepatocarcinoma progresivo, es esa lesión de menos de 2 centímetros, pero que es de un grado intermedio o alto grado, o tiene dimensiones de más de 2 centímetros. La invasión estromal también se mantiene, pero es la definición, digamos, del comportamiento maligno. Ya tiene también una afectación vascular y la posibilidad de dar, o la presencia en sí de metástasis. Y bueno, en términos generales hay una alteración ya, digamos, en cuanto a la presencia de un proceso inflamatorio a través de una infección o también de una inflamación crónica y una alteración del P53. Así pues, con la integración del virus de hepatitis B o la infección de virus C, tenemos una lesión hepática inducida y bueno, hay un cuadro de promoción de la hepatocarcinogénesis. En cuanto se tiene un proceso inflamatorio crónico, hay la liberación de radicales libres de oxígeno y directamente los grupos hidroxilo o los radicales libres de oxígeno presentan un daño directo a las vías de reparación, hay una alteración una lesión directa en DNA o la mutación, en lo cual, bueno, se forma una deaminación y se forman aductos directamente al DNA y hay una escisión de bases. Mientras que los radicales libres nitrogenados van a causar una peroxidación de lípidos, van a activar directamente la cascada del ácido araquidónico y esto va a conllevar en consecuencia un incremento en la proliferación celular. Y bueno, estas situaciones de alteración en el P53 están establecidos a través de estos criterios de asociación llamados Bradford y Hill, en la cual hay una consistencia, ¿no? Independientemente del carcinógeno, normalmente hay una alteración en el P53, es específico, ¿no? Es menor la frecuencia de esta mutación en relación a otro tipo de tumores y la temporalidad es, bueno, que las células mutadas tienen con el P53, no necesariamente son aquellas que desarrollan el tumor, sino que ya tienen una predisposición o un riesgo al desarrollo. Y bueno, la prevalencia se mantiene independientemente de que los cambios se pueden subclasificar de acuerdo al riesgo, ¿no? Así pues, tenemos que las características de mutaciones por sustitución de guanina y citosina por timina y adenina, pues se pueden ir haciendo como un mapa, digamos, epidemiológico, con lo que se va estableciendo estas características tumorales asociadas a la etiología de acuerdo a la región. Y bueno, en cuanto a la integración directa al genoma, ¿no? Como lo hace el virus de hepatitis B, claramente no hay un daño hepático subyacente, ¿no? Pero la duda, bueno, o como un interrogante, si realmente esto lleva hacia un estado proinflamatorio, pero lo que queda claro es que hay una integración directa del DNA viral al genoma. En cuanto a los sitios de integración, bueno, pues ha estado, queda claro que hay bueno, a través de la secuenciación del genoma tumoral y a través de la evaluación de los transcriptomas, se tiene hay una expansión clonal de los hepatocitos que tienen ya integrado el genoma del virus de hepatitis B. Y bueno, esto lleva a ciertas perturbaciones genómicas que son la disrupción genética, la transcripción humana dirigida, la fusión de transcriptores y en consecuencia hay presencia de copias de DNA ya alteradas. Y bueno, todo esto a la conformación del carcinoma hepatocelular nos permite, bueno, establecer una clasificación. En realidad hay múltiples, ¿no? La italiana, la del grupo de Okuda, pero finalmente la que queda más, digamos, integra un poco más la reserva hepática de una forma práctica a través de los criterios de Child-Pugh,
Y también algunas otras características o criterios, como los de trasplante, ¿no? Específicamente los criterios de Milán, se integran en la clasificación de Barcelona. Y así, brevemente, sí, bueno, se clasifican como aquellos que son muy tempranos o etapa cero, aquellas lesiones que son de menos de 2 centímetros, como bajo un criterio biológico, como lo mencionábamos, un criterio de bajo riesgo que mantiene una buena reserva hepática y que tiene un estado funcional de cero, un ECOG de cero. Estos pacientes, si bien son potencialmente candidatos para trasplante, ¿no? Como una opción basados en el riesgo subyacente por todo lo que habíamos visto de las coinfecciones y todo esto, podría ser como considerado para trasplante, pero bueno, finalmente la resección es para este grupo de pacientes, ¿no? En cuanto a la etapa temprana, hablar de que, bueno, en términos generales es lo que engloba a los pacientes que son candidatos a trasplante, pero son los pacientes que tienen menos de 3 nódulos, de menos de 3 centímetros, porque incluye aquellos que son los criterios finalmente de Milán. Y bueno, la enfermedad intermedia, ¿no? Aquella que no encaja ni en la etapa A ni en la etapa C, pero bueno, finalmente mantiene una reserva hepática y son aquellos pacientes que ahora ameritan un tratamiento locorregional. Y bueno, yo creo que nuestro foco como oncólogos, pues es la etapa avanzada, el Barcelona C, ¿no? Definida claramente por la invasión macrovascular, específicamente a nivel portal, la presencia de metástasis extrahepáticas, pero que mantienen una reserva hepática buena. Y la otra definición que es muy importante es aquellos pacientes que ya tienen un ECOG 1 o 2, de facto ya son un Barcelona C. Finalmente, el Barcelona D son aquellos pacientes que lamentablemente no son candidatos a un tratamiento sistémico o regional y están definidos por una pobre función hepática y un mal estado de desempeño físico. Nosotros hemos integrado una cohorte de pacientes con enfermedad avanzada, entonces que están tratados con terapia sistémica. Nada más para mencionar un poquito de nuestra experiencia, ¿no? La mediana de nuestros pacientes tiene una mediana de 68 años, un predominio hacia el género masculino, la presencia de cirrosis prácticamente en el 90% de nuestros pacientes, pero algo muy importante es que la actividad, digamos, infecciosa o la predisposición infecciosa por hepatitis corresponde solo a un 35%. Tenemos una mayor asociación al alcohol y bueno, dentro del alcohol también coexiste esta parte metabólica, ¿no? Bueno, como en Occidente, mantenemos este predominio hacia virus de hepatitis C y la mayoría de nuestros pacientes presentan un síntoma atribuible al cáncer, ¿no? Y bueno, en cuanto a la definición técnica, pues es un Barcelona C, la mayoría de nuestros pacientes. Un 10% solamente tiene una afectación macrovascular, pero vean ustedes cómo tenemos enfermedades voluminosas con unas medianas de más o menos 8 centímetros, o sea, son tumores ya muy avanzados. Muy bien, entonces, del grupo de pacientes que tienen una enfermedad intermedia, cómo tomar las mejores decisiones y qué proponer. Y es en esto donde me honra poder presentar a un compañero de trabajo, a un jefe de servicio de nuestro hospital, como el doctor Juan Carlos Torres, como decía, bueno, jefe de servicio del servicio de radiología del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Vamos a desarrollar este tema que se llama el tratamiento del hepatocarcinoma desde la radiología intervencionista. Englobando el tema, vamos a iniciar con el tratamiento del hepatocarcinoma en los pacientes que no tienen antecedentes de cirrosis hepática, que prácticamente tienen un parénquima libre de tumor que todavía tiene características de ser sano. Cuando tenemos un paciente que tiene un hígado sano y tiene un hepatocarcinoma, como la imagen que estamos observando aquí, donde es un paciente al cual se le hizo biopsia y se le confirma el diagnóstico de un hepatocarcinoma, pero miren ustedes el gran volumen tumoral que tiene el paciente. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación de un hígado no cirrótico y una lesión tumoral, está indicada la biopsia. Aquí, al confirmar que se trata de un hepatocarcinoma, entonces ya lo vamos englobando en la situación de un paciente con cirrosis, sin cirrosis hepática y un hepatocarcinoma.
Lo primero que debemos determinar es que el tratamiento es quirúrgico. Si nosotros decidimos que el paciente va a ir a una cirugía, una de las preguntas que debemos hacer es ¿qué tanto volumen hepático residual le va a quedar a ese paciente para que siga funcionando su hígado? Si el parénquima hepático funcional residual es mayor al 30%, entonces el paciente pasa a una resección quirúrgica. Pero en caso de que el volumen residual de ese parénquima hepático sea menor al 30%, entonces es cuando entra la radiología intervencionista a hacer algo que se llama la embolización de la vena porta. La embolización de la vena porta, que en realidad es, en este caso, la embolización de la rama derecha de la vena porta, hace que el flujo sanguíneo que viene por la porta principal se vaya hacia el lóbulo izquierdo y se logre una hipertrofia. Hipertrofia que se logra más o menos 4 a 6 semanas después de haber hecho una embolización de la rama derecha de la vena porta. Si el paciente ya cumplió su proceso, su tiempo de una hipertrofia, entonces se hace una revaloración para ver qué tanto parénquima hepático funcional va a quedar. Entonces, en la segunda imagen de la derecha estamos observando aquí el momento en que se hace la embolización de la rama derecha de la vena porta y posteriormente se hipertrofia, y aquí en la tercera imagen lo que observamos ya es lo que queda de parénquima hepático funcional residual, pero hipertrofiado. Prácticamente queda con un buen parénquima hepático en el lado izquierdo del hígado. Ahora sí, entrando a lo que es propiamente el tema que nos trae a esta reunión, es el hepatocarcinoma en paciente con cirrosis hepática. Ya el doctor Karim hizo mención de todo lo que son los criterios de Barcelona en una forma muy precisa. Este esquema nos permite a su vez participar a los radiólogos intervencionistas en dos partes del esquema. Uno, en lo que son los tratamientos curativos con la participación de la ablación, y otro en los tratamientos prácticamente paliativos con lo que es la quimioembolización. Entonces ya el doctor hizo mención que en la etapa intermedia, que prácticamente es un paciente que tiene pues un tumor que puede medir más de 3 centímetros, que no tiene trombosis de la vena porta, que no tiene metástasis, entonces ese paciente es clasificado como en una etapa intermedia y por lo tanto es candidato para hacer una quimioembolización. Pero también tenemos las etapas tempranas en donde la ablación percutánea o la ablación como tal puede ser una alternativa, inclusive curativa. Todos los esquemas de las sociedades para el tratamiento del hepatocarcinoma prácticamente engloban 3 aspectos muy importantes para la clasificación en los diferentes estadios. Tienen que ver con el estadio del tumor, entonces, según el número de lesiones que se tenga, el tamaño de los tumores, si hay infiltración vascular y si hay metástasis, son los parámetros que se evalúan. También el estadio de la cirrosis, el estadio funcional, para lo cual utilizan el Child-Pugh. Y también se tiene en cuenta el ECOG, o el estadio funcional o estadio sintomático que tiene el paciente. Esta clasificación es mucho más sencilla, ¿sí? En donde tenemos esquematizado un estadio temprano, el tratamiento es ablación o es una resección quirúrgica, dependiendo pues lo que más convenga en su momento. En el estadio intermedio, que es lo que se recomienda, pues generalmente es la quimioembolización o una embolización o una radioembolización, ¿sí? Y en el estadio avanzado, pues ya es prácticamente lo que se recomienda, pues es el tratamiento que como ya lo van a ver más adelante con el sorafenib. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos excepcionales de combinaciones de sorafenib y embolización, y de sorafenib y quimioembolización para ver la evolución de estos pacientes. Bien, en cuanto a la sobrevida, miren ustedes este esquema que les traigo aquí.
en donde vemos la sobrevida de los pacientes en Taiwán, en Japón. Obviamente aquí no está México en ninguno de estos, pero si nosotros incluyéramos a México, probablemente estaríamos más o menos cerca de lo que está Estados Unidos y lo que está Japón. Estamos oscilando algunos datos como de 50 meses, 54 meses, mientras que, fíjense, Taiwán puede llegar a 96 meses de sobrevida y Japón está llegando a 60 meses que equivalen a 5 años de sobrevida prácticamente con todos estos esquemas de tratamiento. ¿Cuál es la gran diferencia de estos países y de nosotros en México? Pues básicamente es la vigilancia que tienen sobre el paciente que tiene cirrosis hepática para hacer una detección temprana de los hepatocarcinomas tempranos. Recuerden que entre más temprano encontremos un hepatocarcinoma, pues el tratamiento es más fácil hacerlo curativo. Bien, esta es toda la línea de tratamiento de la cual nosotros disponemos para el manejo del hepatocarcinoma. La recepción quirúrgica, la ablación, la emboloterapéutica, que en realidad es todos los tratamientos que son transcatéter, la radiocirugía y la quimioterapia. Cada uno de estos tiene un papel muy importante. Me voy a referir a la parte que me interesa, que es la ablación y lo que es la emboloterapéutica. En cuanto a la ablación puede ser desde la más sencilla como la ablación química, que esta se hace pues con administración de etanol o de alcohol absoluto. Tenemos ablación por radiofrecuencia, por microondas, por ultrasonido y tenemos también la crioablación. Todas estas tienen alguna indicación. La química o la ablación química es la menos utilizada por el riesgo de la difusión del alcohol en el momento hacia tejido sano, por lo cual no podemos controlar esa difusión y entonces podemos hacer a veces una ablación de un tejido que no se está deseando quemar. Pero lo que es la radiofrecuencia, el microondas, el ultrasonido y la crioablación, sí podemos nosotros controlar el área que nosotros queremos hacerle tratamiento de ablación. Lo más conocido es la radiofrecuencia, ¿sí? Sin embargo, microondas y ultrasonido tienen una gran ventaja sobre la radiofrecuencia. En lo que es microondas y ultrasonido, podemos dar tratamiento a aquellas lesiones periféricas y aquellas lesiones que estén cercanas a una estructura vascular grande, como una vena suprahepática, una rama importante de la vena porta. Esa situación con microondas y ultrasonido se puede entrar sin problema. Cuando se utiliza radiofrecuencia en una situación de esas donde está una lesión que está adyacente a un vaso, resulta que el mismo vaso funciona robándole calor a la lesión y entonces nunca se obtiene la temperatura necesaria para hacerle el tratamiento de ablación. En ese caso no se recomienda la radiofrecuencia. Otra cosa importante en cuanto a ablación es que la ablación, si se puede, se debe realizar por vía percutánea, pero si hay alguna situación técnica que impida que el radiólogo intervencionista haga la ablación por vía percutánea, hay la opción de que también se haga la ablación por cirugía. Idealmente debería ser laparoscopía, pero si no, de todas maneras, puede ser ablación quirúrgica. En relación con la emboloterapéutica, pues lo que tenemos como armamento pues es la embolización, la quimioembolización y la radioembolización. La radiocirugía también está dando muy buenos resultados, sobre todo en lesiones pequeñas, y la quimioterapia, que ustedes lo van a ver más adelante. Hay algunas situaciones que nos hacen pensar, ¿no? Que si la supervivencia para un hepatocarcinoma muy temprano es similar entre lo que es la resección quirúrgica y la ablación, pues ¿cuál sería entonces el mejor tratamiento para ese caso? Tal vez si le preguntamos a un cirujano, el cirujano va a decir, no, pues la resección, porque estoy quitando la enfermedad por completo, el tumor por completo. Y tal vez sí tenga razón.
El problema es que cuando quitan el tumor también están quitando parénquima hepático, que aunque tiene cirrosis, ese parénquima todavía es funcional. Y entonces, cada vez que ellos van quitando un pedazo, van haciendo una disminución del parénquima hepático funcional. Entonces, eso hay que tomarlo con cierta reserva, porque la ablación, sobre todo en los estadios muy tempranos, es una muy buena opción. Una cosa muy importante es evitar la recurrencia de la lesión tumoral. Por eso, si hace una ablación, entra en un proceso de vigilancia para decidir en qué momento se requiere de otra ablación para complementar ese tratamiento. La ablación percutánea por radiofrecuencia es la que más se realiza en México. Se utiliza esta aguja que se llama aguja de Levin. Esta aguja consiste de un sistema coaxial, como el que ustedes están viendo aquí, y esta aguja que está retraída y va aportada dentro de esta otra aguja. Entonces, lo que se hace es avanzar guiados siempre por imagen, guiados por ultrasonido, en caso de que sea ablación percutánea. Se avanza la aguja cerrada hasta el interior de la lesión, y una vez que estamos en el interior de la lesión, abres los electrodos, que son estos. Estos electrodos, a su vez, son los que van a producir calor alrededor de ellos, formando un halo importante para hacer la ablación percutánea por radiofrecuencia. Definitivamente la inyección por etanol, pues no la practicamos por los accidentes que se pueden presentar. Sin embargo, en manos expertas todavía se puede hacer lo que es la ablación química. Estas imágenes que les traigo es un ejemplo realizado en nuestro hospital, el Hospital de Oncología, donde vemos, ¿sí?, una herida muy pequeña de 3 milímetros por donde introducimos el electrodo. Aquí ya está abierto todas las puntas de los electrodos, del electrodo que está dentro de la lesión. Algo bien importante cuando uno realiza una ablación percutánea por radiofrecuencia es determinar el momento en que uno debe hacer los controles por imagen. Porque si nosotros hacemos una ablación percutánea y al mes estamos pidiendo estudios como, por ejemplo, un PET-CT, lo que vamos a encontrar es un proceso inflamatorio en la lesión que probablemente lo van a dar como actividad tumoral. Eso también puede pasar si solicitamos un estudio de tomografía computada, y si lo interpreta un médico radiólogo que no sabe que le hicieron ablación percutánea o que le hicieron ablación de esa lesión, él probablemente lo va a dar como actividad tumoral. Entonces, siempre hay que hacer controles después de hacer la ablación. Se hace al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. El control que se hace al mes es para evidenciar probables complicaciones que se estén presentando en la lesión que se hizo ablación. La de los 3 meses probablemente nos empiezan ya a dar los cambios de los resultados, pero los estudios de control de los 6 meses son los que definitivamente nos van a decir si hubo una muy buena respuesta en el momento de la ablación. Entonces, aquí lo que tenemos es una lesión, un hepatocarcinoma que medía menos de 3 centímetros, medía 2.3 centímetros, son 23 milímetros. Le hicimos ablación percutánea por radiofrecuencia, como lo vieron en las imágenes, y este es el estudio de control 6 meses después de la ablación percutánea, en donde se ve que la lesión está completamente controlada. Bien, el tamaño de la lesión es muy importante tenerlo en cuenta para cuando uno decide hacer ablación percutánea por radiofrecuencia o ablación quirúrgica. Si la lesión mide menos de 2.5 centímetros, la posibilidad de tener un éxito completo del control de la lesión es mayor del 90%. Y así sucesivamente, pero si la lesión mide más de 5 centímetros, entonces la posibilidad del control de la lesión realmente es menos del 50% y no se debe realizar. Bueno, hablando de emboloterapéutica,
lo que es la embolización y la quimioembolización, que es lo que más utilizamos en México. En México ya tenemos la opción de hacer radioembolización, sin embargo es un procedimiento muy costoso todavía. Estamos hablando de que un tratamiento de una radioembolización está alrededor de 700 a 800 mil pesos por procedimiento. Entonces, la quimioembolización o la embolización que se utiliza para la etapa intermedia, como ya se mencionó, sin trombosis de la vena porta principal. Aquí puse estos signos de interrogación, ¿por qué? Haciendo referencia a la trombosis, porque quiero aclararles que si está trombosada la vena porta principal, está contraindicada entonces todavía lo que es la quimioembolización. Sin embargo, si el tumor se encuentra, vamos a suponer, en el lóbulo derecho del hígado y hay una trombosis de la rama derecha de la vena porta, entonces no está contraindicada la quimioembolización. Es más, cuando está trombosada la rama derecha donde está el tumor y embolizamos nosotros el tumor, lo que hacemos es favorecer inclusive hipertrofia del lóbulo izquierdo del hígado. Y entonces probablemente la respuesta es mucho mejor, porque además de que estamos hipertrofiando el lóbulo izquierdo, también estamos controlando la lesión tumoral por medio de la quimioembolización. Muchas veces hemos observado que nosotros hemos realizado la quimioembolización o inclusive embolizaciones y con eso logramos hipertrofia no solamente del parénquima del lóbulo contralateral, sino muchas veces del parénquima que existe entre una lesión y otra lesión. Entonces, la quimioembolización, la embolización y la radioembolización favorecen también la hipertrofia del parénquima sano o del parénquima libre de tumor en los pacientes que tienen hepatocarcinoma y en los pacientes que tienen, vamos a suponer, hígado metastásico donde se está controlando las lesiones, pero se le está haciendo una quimioembolización, entonces ese parénquima que está entre una metástasis y otra metástasis también hemos observado que hay una gran hipertrofia de ese parénquima. Eso es favorecedor también para la función hepática. En caso de que haya trombosis de la vena porta, lo que más se está recomendando es una radioembolización. Como les digo, en México ya está disponible. Sin embargo, la radioembolización tiene muchas consecuencias, tiene también algunos daños colaterales indeseados. Para evitar esto, pues también es muy costoso. Se gastan alrededor de $20,000 en coils para bloquear la arteria gastroduodenal y todas las colaterales que puedan estar alrededor de lo que es la arteria hepática para a su vez evitar que el yitrio pues se vaya hacia esas zonas. Entonces solamente para preparar el hígado para una radioembolización ya estamos gastando $20,000 más todo el resto que yo les digo que son alrededor de 700,000 pesos. Cuando hay trombosis de la vena porta, entonces también podemos hacer nosotros la quimioembolización combinada también con algo de radioterapia y todo. Y insisten siempre, los artículos más recientes están insistiendo mucho en lo que es la radioterapia o la braquiterapia interna con yitrio 90. El hepatocarcinoma irresecable, la quimioembolización, todavía la hacemos en algunas situaciones muy especiales. Obviamente no logramos el control de la enfermedad en su totalidad, como en el caso del hepatocarcinoma intermedio, pero todavía nosotros seguimos haciendo algo de quimioembolización en estos pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre una quimioembolización de un hepatocarcinoma que es resecable y un hepatocarcinoma que es de la fase intermedio? Que en el caso de un irresecable, la quimioembolización hay que hacerla sumamente supraselectiva. Y si son varias lesiones, entonces
todas las lesiones que se quieran embolizar hay que hacerlas supraselectivas. Si tiene involucrados los dos lóbulos del hígado, entonces primero habrá que hacer una quimioembolización del lado derecho y después una del lado izquierdo. No se hace quimioembolización de las lesiones de los dos lóbulos. Bien. Una de las particularidades del hepatocarcinoma es su comportamiento en un estudio trifásico del hígado para poder hacer el diagnóstico. Nosotros tenemos aquí imágenes de tomografía computada del mismo paciente en donde estamos observando dos lesiones del hígado. En la primera imagen es una fase arterial, miren la intensidad que tiene la aorta. La segunda imagen hacia abajo es una fase portal y la tercera imagen es una fase venosa, lo mismo para la lesión del lado derecho. Lo que observamos en la fase arterial siempre es un reforzamiento de la lesión con un parénquima hepático que tiene poco reforzamiento. Esto permite identificar muy bien las lesiones en una fase arterial temprana, la cual se caracteriza porque refuerza la lesión en toda su extensión, ¿sí? La podemos delimitar completamente. En la fase portal vamos a ver que hay una acentuación de esa opacificación de la lesión. O sea, la lesión se va a observar más. Hay que recordar que el hepatocarcinoma está irrigado básicamente por vasos arteriales. No le llega sangre a través de vasos portales. Entonces, toda la sangre que le está llegando a esta lesión prácticamente es a través de ramas nutricias que provienen de la misma arteria hepática o de una arteria de otra situación. Entonces, por eso, estas dos fases, a su vez, aunque esta se llama fase arterial temprana y esta es la fase arterial tardía, las dos constituyen para el hepatocarcinoma la misma fase arterial, solo que esta va llegando al medio de contraste y en esta pues ya se instaló. Pero lo característico es que en una fase venosa hay lavado de este medio de contraste. Entonces, fase arterial refuerza la lesión y en la fase venosa hay un lavado. Con eso y sabiendo el antecedente de que el paciente tiene cirrosis hepática, entonces ya establecemos definitivamente el diagnóstico de hepatocarcinoma. Esta es otra lesión, el comportamiento es similar, miren el reforzamiento, solo que esta está lobulando el borde anterior del hígado, ¿sí? Y miren ustedes aquí el mayor reforzamiento y aquí el lavado. Esta lesión está irrigada por una rama nutricia de la arteria hepática y esta lesión está irrigada por una rama de la arteria mamaria interna del lado derecho. Entonces, pues, hay que ir a embolizar las lesiones igual, buscando las dos ramas nutricias que les he mencionado. Aquí vemos la arteriografía, esta es la arteriografía diagnóstica, entonces cuando llegamos con el catéter, ¿sí? Y opacificamos la lesión con el medio de contraste, iniciamos su proceso de embolización, aquí empezamos a liberar lo que es el material embolizante, miren ustedes aquí estas Doctor Torres, perdón, pero por cuestiones de tiempo podemos concluir, por favor. Sí, ok, bueno, entonces este es el control que tenemos 6 meses posteriores a esa quimioembolización, en donde vemos, esto no tiene medio de contraste, entonces vemos el material embolizante completamente en las dos lesiones y la falsa de reforzamiento en las siguientes. Bien, hay la opción de hacer ablación percutánea por radiofrecuencia más quimioembolización o más embolización, ¿sí? En conclusión, el manejo integral del hepatocarcinoma requiere de ser multidisciplinario, lo cual quiere decir que todos los que participamos hacemos lo mejor que sabemos hacer en beneficio del paciente. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Vamos a hacer un cambio. Hablábamos de la parte sistémica en el programa, pero vamos a hablar un poquito de la preservación de la función hepática antes de iniciar un tratamiento sistémico y para tener oportunidad de utilizar líneas primarias y segundas líneas, para lo cual tengo el orgullo de presentar a la doctora Laura Moreno.
Ella es gastroenteróloga en Guadalajara, ella está en el Hospital San Javier. Ella es egresada del Instituto Nacional de Nutrición y bueno, tiene un fellowship en hepatología de la Clínica Mayo de Rochester en Minnesota. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por haberme invitado a hablar del amor de mi vida, cosa que me da mucho gusto. Y vamos a hablar de la importancia de lo que es la reserva hepática en el tratamiento del... Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen del hígado sano, hermoso, precioso. El hígado es la víscera magna, aunque nos regañan los cardiólogos. ¿Por qué? Tenemos 500 funciones vitales que realiza todos los días para nosotros el hígado. Es por eso que tiene una capacidad de regeneración impresionante y que tienen que pasar muchos años antes de que nos demos cuenta de que existe una enfermedad hepática crónica o cirrosis. Y por supuesto también un hepatocarcinoma, los cuales pueden pasar silenciosos por año, la enfermedad hepática crónica. Las estaremos manejando de manera indistinta, ya que muchas veces requerimos de una biopsia o de estudios más profundos para diferenciar entre una y otra. La enfermedad hepática crónica va a ser el resultado final del daño hepatocelular que causa fibrosis y regeneración nodular en todo el hígado. En la cirrosis, el daño hepático va a ser irreversible en la mayoría de los casos y causa múltiples complicaciones mortales. En México siempre está dentro de las primeras causas de morbi-inmortalidad. Como ya bien lo mencionó el doctor, 80% de los pacientes con hepatocarcinoma van a tener una causa preexistente. Dentro de las primeras 4 causas en México tenemos la hepatitis C, el alcohol, la esteatohepatitis. Como bien mencionó el doctor, le está ganando la batalla tanto al alcohol como a la hepatitis C, dado que tenemos un problema tan alto de síndrome metabólico, asociado también a obesidad, y hepatitis autoinmune. Aquí cabe mencionar que tenemos 3 principales causas que no es necesario que el paciente atraviese por una enfermedad hepática crónica y que puedan desarrollar hepatocarcinoma. Esta es la hepatitis C, hepatitis B y la hemocromatosis. ¿Cómo vamos a ver al paciente clínicamente? Como bien les decía, es un órgano tan noble, tan bondadoso, que pueden pasar hasta 40 años, y lo sabemos perfectamente por las transfusiones, ¿sí? De los pacientes que están infectados de un parto, por ejemplo, ya pasaron 40 años desde que se contagiaron de hepatitis C y pueden estar 40 años completamente asintomáticos, hasta pues que el hígado ya no puede realizar todas esas funciones y comienzan con pérdida de peso, cierto dolor abdominal, ascitis, derrame pleural, equimosis, hematomas, encefalopatía hepática, que esto sí ya nos empieza a hablar de una cirrosis descompensada, hematemesis. Fíjense qué desgracia, 15 a 25% de los pacientes debutan con un cuadro de hematemesis, o un cuadro de hemorragia tubo digestivo alto, sin saber que tenían un problema de hígado, y solamente debutan con la hematemesis, obviamente asociado a varices esofágicas y o gastropatía hipertensiva. En la piel, ictericia, la cual no siempre va a aparecer, porque en etapas tempranas ni siquiera vamos a ver ictérico al paciente, y deficiencias vitamínicas con diversas manifestaciones. Laboratorialmente, desde una biometría hemática nos va a dar muchísima información, porque podemos ver a los pacientes con anemia, leucopenia y trombocitopenia. La pancitopenia va a estar asociada al hiperesplenismo, y son pacientes que muchas veces su médico de primer contacto va a ser un hematólogo, porque principalmente lo que más les llama la atención a los médicos va a ser la trombocitopenia. Pero resulta que el paciente acaba siendo del hepatólogo, porque su problema principal era el hígado. INR y TP van a estar prolongados los dos, dependiendo del grado y del estadio de insuficiencia hepática, será el grado que tenga. Sí está directamente proporcional al grado de insuficiencia que tenga el paciente. Cuando realizamos un perfil hepático, vamos a encontrar elevación moderada de aminotransferasas, fosfatasa alcalina y GGT. Yo a las enzimas hepáticas les llamo las lágrimas del hígado, a aminotransferasas, AST, ALT, y las lágrimas de las vías biliares son fosfatasa y GGT.
¿qué nos indican? Solamente nos indican, algo me está molestando. Pueden estar en miles y aún así no son indicadores de pronóstico. Esto es bien importante, porque ningún parámetro los toma como pronósticos, ¿sí? Podemos tener un paciente con una hepatitis A, con 2000 de AST, bilirrubinas normales, tiempos normales, y no va a ser un paciente que tenga una insuficiencia hepática severa, ¿sí? Por otro lado, la química sanguínea básica, ¿por qué? Porque son pacientes que el órgano más delicado después del hígado, obviamente, va a ser el riñón. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo el riñón en estos pacientes, en relación a antibióticos, analgésicos, medios de contraste, ¿sí? Y la glucosa. Ya sea, por ejemplo, el paciente que tiene hepatitis C, hasta 30% puede desarrollar diabetes. Hay estudios grandísimos y muchísimos relacionados a esto. O por otro lado, el paciente diabético con síndrome metabólico, que el origen de la enfermedad hepática es la esteatohepatitis no alcohólica, ¿sí? Por otro lado, la imagenología, el estudio de primera línea, ¿qué va a ser? El ultrasonido, ¿sí? Es de fácil acceso, de fácil realización, tiene una alta sensibilidad, aunque aquí obviamente sí es operador dependiente. Si tenemos un radiólogo especializado, muy familiarizado con temas de hígado, puede llegar a tener una sensibilidad hasta el 95%, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, bueno, sí puede haber una variabilidad interobservador bastante alta, el gas intestinal y la obesidad van a limitar su exploración. El patrón nodular en el hígado va a ser de las características que más nos orientan a pensar en un daño hepático crónico. La esplenomegalia, obviamente, la vamos a poder también diagnosticar con ultrasonido. La citis. Y obviamente también va a ser importante completar el estudio con un Doppler. El Doppler también es un método no invasivo, disponible, ¿sí? Su costo creo que también es accesible en la mayoría de los casos. Este va a medir el flujo venoso del sistema portal, su permeabilidad, la morfología, diferencia entre arteria, vena, índices de resistencia, etcétera. Y aquí vamos a detectar si el paciente tiene hipertensión porta o no, que va a ser una de las complicaciones más frecuentes en cirrosis y de las que más causas de muerte y limitaciones para tratamiento nos pueden presentar. Tiene una buena reproducibilidad intra e interobservador, porque aquí son parámetros muy objetivos. Y tenemos la elastografía por ultrasonido. Seguramente muchos de ustedes la conocen con el nombre de FibroScan. Ya ha habido muchas diferentes marcas, tipos. Es no invasivo, sus costos también están siendo cada vez más accesibles. ¿Y qué va a medir el FibroScan? La rigidez y la elasticidad de los tejidos, determinando el grado de fibrosis hepática. La elastografía va a medir en 4 grados de fibrosis, y los cuales son comparables al Metavir que utilizamos en la biopsia, en un tejido, en histopatología, ¿sí? Esta correlación se ha hecho en muchísimos estudios y puede llegar a ser tan alta hasta con un valor altamente, con significancia estadística muy importante. Entonces, la elastografía ha venido a revolucionar a la hepatología. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle del por qué, porque la biopsia a veces es complicado hacer en estos pacientes. Han mejorado lo que decíamos los tipos de elastografías, y junto, por ejemplo, a la elastografía por resonancia magnética, pues sus costos son mucho más bajos, mucho más disponibles, y el paciente tiene más tolerancia a que se pueda realizar. Imagínense el paciente con ascitis, derrame pleural, edema de miembros pélvicos, que está en decúbito supino, puede tolerar mejor este estudio, que finalmente podemos ponerlo un poquito, a lo mejor levantar un poquito la cabecera de la cama del ultrasonido. Y seguimos con la elastografía por resonancia magnética. ¿Qué sucede con esta? Bueno,
no va a diferenciar la distribución de la fibrosis, pero también utiliza la misma clasificación del ultrasonido por resonancia de 4 estadios de fibrosis, también tiene significancia estadística, pero bueno, pues estamos siendo realistas a nivel nacional, cuántos aparatos de resonancia magnética tenemos, los costos, y por otra, lo que les decía, la disponibilidad, cuántos pacientes con cirrosis, ascitis, derrame pleural van a tolerar estar en un aparato de resonancia magnética con el ruido, el aparato encima, etc. Hablando de tomografía, la tomografía es un método altamente sensible para evaluar los cambios morfológicos hepáticos y todas sus manifestaciones extrahepáticas. Nos puede decir si hay varices esofágicas, si hay ascitis, el tamaño del vaso, del hígado. Detecta la nodularidad. Muchas veces en el primer estudio podemos detectar la enfermedad hepática crónica y el hepatocarcinoma. Sin embargo, bueno, aquí uno es los medios de contraste. Comentábamos que tenemos que cuidar mucho el riñón en estos pacientes, y en un paciente con enfermedad hepática descompensada tenemos contraindicaciones para medio de contraste muchas veces. Los costos y la disponibilidad pues son limitantes. La biopsia hepática va a ser el gold estándar para el diagnóstico de cirrosis, pero ¿qué sucede? Estamos hablando que son pacientes con riesgo de sangrado y es un procedimiento que puede causar infecciones, neumotórax, hemotórax, muerte, ¿sí? Entonces, pues no es sencillo realizar biopsias hepáticas en estos pacientes. Y por otro lado, bueno, sí existe la biopsia transyugular, que vino a revolucionar los problemas de sangrado, pero pues yo me pregunto en todo México cuántos radiólogos expertos en esta área o médicos especialistas existen para hacer una biopsia transyugular. No son muchos. Y bueno, endoscopía, todos los pacientes con hepatías crónicas deben tener una endoscopía. Tenemos que saber si nuestros pacientes tienen hipertensión portal. 50-60% de todos los pacientes con cirrosis la van a tener. Es un factor que predice más complicaciones de la enfermedad hepática crónica a largo plazo, ¿sí? Y ahora sí vamos a ver escalas de la evaluación de la reserva. Ahí decía reservorio, no es reservorio, es reserva hepática, ¿sí? Desde 1973 surgió la clasificación, la desarrollaron para determinar el pronóstico en pacientes que iban a cirugía de enfermedad hepática crónica. Sin embargo, esta incluye 2 parámetros subjetivos que son la citis y la encefalopatía. No incluye la evaluación renal, la cual es muy importante. Y aquí nos habla, por ejemplo, de en Child A van a tener una sobrevida del 95% en 1 a 5 años. El B, 75% de 1 a 5 años, y 10 a 15 puntos, que son el Child C, 50% de 1 a 5 años. La mortalidad de cirugía abdominal, que fue para lo que inicialmente lo crearon los autores, fue el Child A, bueno, tiene una mortalidad del 10%, el B del 30%, que no es nada despreciable porque es 1 de cada 3 pacientes puede fallecer, y el Child C es altísimo. Obviamente, prácticamente están contraindicadas las cirugías en estos pacientes. Surge en el 2001 la clasificación de MELT, que es de la Clínica Mayo, donde yo me formé, y justamente sí es un predictor de sobrevivencia para pacientes con enfermedad hepática crónica y aguda. La escala de MELT sí nos indica qué tan enfermo está mi paciente y ha demostrado en muchísimos estudios ser superior a la escala de Child. La escala de MELT le quita los parámetros subjetivos, que son ascitis y encefalopatía, y agrega los parámetros renales. Después se le agregó lo que es el MELT, perdón, la anterior era el MELT sodio, porque se vio que era un parámetro independiente para pronóstico. Después se agregó la edad, que se vio que también la edad era un parámetro pronóstico. Y después se creó en el 2015 que es el parámetro de albúmina bilirrubina. La albúmina bilirrubina se vio que era un excelente parámetro
E incluso se hizo un estudio asociado con el CLIP modificado, y se vio que era un excelente predictor para pacientes con hepatocarcinoma avanzado. ¿Por qué? Porque los parámetros de oncología utilizan Child. Por eso es que se han estado haciendo estudios comparativos. ¿Qué pasaría si se utilizan estos parámetros que son más objetivos y que no están tomando en cuenta los parámetros subjetivos de encefalopatía y ascitis? Bueno, el doctor mencionó ya la clasificación de Barcelona, que es la más utilizada, y yo quería hacerles referencia, bueno, que ellos aquí mencionan en base a Child, ¿sí? En conclusión, el paciente puede estar completamente asintomático, sin signos clínicos, y tener un daño hepático de diversos grados. Hay que hacer una historia clínica completa, evaluar laboratorialmente con su perfil hepático, tiempos, química sanguínea, buscar inicialmente virus de hepatitis B y C, que son los que principalmente se hacen crónicos, y de ser negativos, bueno, otras causas y etiologías. Ultrasonido hepático, elastografía y endoscopía son los principales métodos que utilizamos en nuestro país para diagnóstico de la reserva hepática en un paciente con una hepatopatía crónica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar en la parte ahora sí, digamos, para el tratamiento sistémico. Y bueno, voy a presentarles la evidencia de los tratamientos en primera línea. Muy bien. Entonces, cada vez se amplía más la parte de la disponibilidad de medicamentos, y lo cual es un reto, ¿no? Tenemos en términos generales los inhibidores de cinasa, como los inhibidores de bloqueadores de RAS, BRAF, PGF, los receptores de VEGF y PDGFR, el inhibidor de MET, como cabozantinib, y bueno, los anticuerpos contra el receptor tipo 2, como ramucirumab, los inhibidores de puntos de control, que ahora es, digamos, lo que ha tenido un mayor boom en cuanto a la investigación, como nivolumab, pembrolizumab, combinaciones, tanto PDL1 como CTLA4, como durvalumab, tremelimumab y ipilimumab, nivolumab. El hecho de tener mayores opciones quiere decir que estas son mejores a lo que ya se tenía. Vamos, esto a partir del año 2000 con la disponibilidad de sorafenib. Entonces, esto marca una diferencia importante. Esto se traduce en un mejor pronóstico. Y el hecho, bueno, sabemos que en oncología es importante tener una buena secuencia, porque, bueno, esto va a influir en un pronóstico a largo plazo, ¿no? Y existe esta secuencia clara. Y los perfiles de seguridad de los medicamentos son adecuados para este grupo de pacientes que sabemos que la mayoría tienen una pobre reserva hepática. Bueno, pues son preguntas que se tienen que ir contestando. Y bueno, finalmente, como les había dicho, a partir digamos, del año 2000, la evidencia marca una superioridad del sorafenib como inhibidor multicinasa sobre placebo, ¿no? Anteriormente había algo de manejos con quimioterapia, pero pues en realidad los beneficios eran pobres. Hay una reproducción de la evidencia del estudio SHARP que fue en Occidente hacia Oriente, con el estudio Asia-Pacífico, en los cuales hay una diferencia estadísticamente significativa tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Se intentaron utilizar otro grupo de medicamentos, ¿no? Como sunitinib, brivanib, linifanib y erlotinib, sin resultados favorables. En sí, bueno, ¿cuáles son los grupos que más se benefician en sobrevida global o cuáles tienen un mayor impacto en el manejo con sorafenib? Bueno, los que tienen antecedente de virus de hepatitis C, los que tienen alteraciones macrovasculares o extrahepáticas, enfermedad más avanzada, digamos, un buen estado de desempeño y, bueno, subrepresentado el Barcelona B, pero, bueno, aparentemente ya tenía ahí un beneficio, pues, bueno, porque no es una enfermedad tan avanzada como el Barcelona C, ¿no? Bueno, les mostré un poco nuestro grupo y qué resultados hemos tenido en el manejo de nuestra corte. Bueno, pues tiempos de sobrevida global con sorafenib en un hepatocarcinoma avanzado muy similares a los mostrados por el estudio SHARP.
Es decir, si bien nuestra población no predominó el virus de hepatitis C, sí el NASH y sí la hepatopatía por alcohol. La sobrevida libre de progresión de 7.6 meses, algo superior a lo mostrado por los estudios de sorafenib, los pivotales. Sin embargo, algo que resaltar es que los periodos de progresión y de sobrevida global son muy cortos. Quiere decir que al momento en que progresa la enfermedad, la reserva hepática da pocas chances. Recordemos que nuestros pacientes tienen enfermedad voluminosa y entonces da poco margen de maniobra para una línea secuencial. En cuanto a los subgrupos, de acuerdo al Child-Pugh, bueno, pues vemos que el Child-A tiene en términos generales una diferencia importante de 10.3 meses versus 6.1 meses para el B7. En cuanto a la sobrevida por subtipo de virus, vemos que el virus C muestra una diferencia muy grande versus virus B. Consideremos que son pocos pacientes, ¿no? Los de virus de hepatitis B, pero aún así hay una diferencia marcada. Y en cuanto a Barcelona B versus Barcelona C, también son pocos pacientes de Barcelona B y hay una diferencia de 5 meses versus Barcelona C. La otra opción de manejo para una etapa avanzada, bueno, es el lenvatinib. En el estudio REFLECT se basa en la evidencia, ¿no? En el cual se aleatorizan un grupo de pacientes con enfermedad avanzada, con buena reserva hepática, a recibir lenvatinib 8 miligramos en caso de que su peso fuera inferior a 60 kilos, o 12 miligramos en el caso de que fueran más de 60 kilos una vez al día, versus sorafenib, un estudio de no inferioridad con un desenlace primario en sobrevida global. Importantes las características demográficas, la mayoría eran pacientes de edad avanzada, en un 60% tenían más de 66 años, pero algo muy importante es que la mayoría fueron de la región Asia-Pacífico, y bueno, la mitad eran positivos para virus de hepatitis B. Los resultados en sobrevida, pues, pues se cumplió el esquema, pues se cumplió el objetivo de no inferioridad, ¿no? De 13.6 meses para lenvatinib contra 12.3 meses para sorafenib. En cuanto a los eventos adversos, muy marcada la toxicidad hacia la hipertensión. Para lenvatinib y para sorafenib, más bien la toxicidad fue cutánea, específicamente síndrome de mano-pie. Y bueno, en cuanto a los recientes inhibidores de cinasa, se presentó el estudio de donafenib en ASCO, predominantemente en pacientes que tenían buena reserva hepática en enfermedad avanzada, pero algo muy importante es que en este caso el grupo de pacientes eran predominantemente asociados, o el carcinoma hepatocelular asociado a virus B. Como podemos ver aquí, el 90% de los pacientes tenían virus B. Y bueno, en realidad la diferencia, si bien fue estadísticamente significativa, la reducción versus sorafenib en grupos de virus B, la cual ya estaba demostrada, bueno, pues sí marca una tendencia a favor, pero bueno, en grupos asiáticos con virus B como etiología. En cuanto a la inmunoterapia, tenemos el valor de nivolumab, que bueno, venía bien en el 0.40 con muchos brazos, ¿no? Y en el estudio preliminar mostraba un impacto importante, interesante para la primera línea. En la expansión del fase 3, en el 459, se aleatorizaron los pacientes a recibir dosis de 240 miligramos de nivolumab bisemanal versus sorafenib en la dosis estándar, 400 miligramos 2 veces al día, con desenlace primario en la sobrevida global. Se hicieron 2 puntos de corte al año, en el cual no había diferencia estadísticamente significativa, una reducción del 15% del riesgo de muerte, sin diferencia. Y en el corte de abril de este año, presentado en el ESMO, vemos tampoco que tampoco se abre no hay una diferencia, se mantiene ese hazard rate de 0.85 sin alcanzar la diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Lo que sí, bueno, podemos decir que pembrolizumab lo que hace es tener respuestas más altas en tiempos más cortos y digamos que los pacientes que logran responder mantienen esta respuesta por un tiempo mayor. La evidencia del bloqueo de PDL1 con el antiangiogénico tiene un valor o tiene un sustento biológico.
el hecho de que tengamos una mejor exposición de las células dendríticas hacia los antígenos del tumor, favorece la activación de estas células dendríticas y también a nivel linfático, lo cual favorece que a través de vasos más sanos, estabilizados por el antiangiogénico, se logre una mejor infiltración de células T, y con esto la presentación antígeno-anticuerpo y la expresión tanto de los ligandos de PD1, PDL1 y de los CTLA4 queden más expuestos, con lo cual puede tener una mayor función los bloqueos y la infiltración, la activación celular a través de una mayor infiltración de células T. Entonces, partiendo de esta base biológica, se propone el estudio de combinación de atezolizumab, bevacizumab en el estudio IMbrave 150, con un brazo control de sorafenib, en el cual se evaluaron dos objetivos primarios, tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de progresión, a través de criterios de RECIST. Veamos que la mayor parte, o un 50% de las causas estaban asociadas a virus B, y en un 70% eran funcionalmente una reserva hepática bastante buena, una 5. En cuanto a los resultados en sobrevida global, vemos que no se reporta la sobrevida de la combinación de atezo-beva, no alcanza a estar reportada, mientras que para sorafenib, ¿no?, las medianas que se habían visto más o menos en 13.2 meses, un hazard ratio de 0.58. En términos generales, todos los pacientes se vieron beneficiados. Y en cuanto a sobrevida libre de progresión, vemos que la combinación de atezo-beva alcanza 6.8 meses versus 4.3 meses para el grupo de sorafenib, un hazard ratio de 0.59. Y en cuanto al perfil de toxicidad, algo que daba un poco de miedo es que las combinaciones de nivolumab y ipilimumab, ya en estados más avanzados, por supuesto, como lo veremos más adelante, bueno, la hepatitis autoinmune pues era como muy importante. Aquí, en realidad, pues sí es de los datos más relevantes, pero bueno, parece que bueno, se reportó como más manejable. Mientras que para el sorafenib sí hubo una alteración de pruebas de función hepático en un 14%, y se mantiene esta cuestión de toxicidad cutánea para el inhibidor de cinasa. Y bueno, la evidencia en cuanto al bloqueo combinado de CTLA4 y PDL1, bueno, pues es que se ha mostrado dentro de otros tumores, ¿no?, una respuesta rápida, duradera, específicamente a nivel pulmonar, en melanoma, que es un tumor, pues, básicamente inmunogénico. Parece que ha condicionado una mayor proliferación de células T, y en los tumores sólidos que se habían evaluado previamente, pues ha mejorado los desenlaces de sobrevida, ¿no?, a un costo de una toxicidad más alta y distinta a lo que estamos acostumbrados en la quimioterapia. Y como antecedente o como un precedente de este estudio, bueno, se tenía en un tumor de pulmón de células no pequeñas la combinación de durvalumab, tremelimumab con resultados favorables. Y bueno, hasta ahorita el estudio 22, en el cual se segmenta para primero una fase de evaluación de toxicidad y después una expansión de dosis de durva y tremelimumab a 300, donde llega hasta 300 miligramos, y compara contra monodroga, durvalumab, tremelimumab, o la dosis de tremelimumab a 75 miligramos en pacientes con hepatocarcinoma. Importante decir que aquí había pacientes tanto vírgenes a un inhibidor de cinasa como progresores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es importante para considerar los resultados, que bueno, este es un estudio preliminar, un estudio inmaduro todavía. En sí, bueno, los grupos estuvieron balanceados en cuanto a la región de Asia versus otros sitios, ¿no?, del mundo. Y bueno, en cuanto al uso de sorafenib, 25% eran vírgenes a tratamiento. En cuanto a las características de la enfermedad, pues estaban balanceados en cuanto a la infección por virus B, virus C, y la afectación macrovascular en un 20%, y la extensión extrahepática hasta en un 70%.
En términos generales, la combinación de tremelimumab a 300 miligramos es la que tiene una mayor eficacia. Los otros subgrupos no muestran una diferencia, digamos, muy importante con lo reportado con los inhibidores de cinasa, ¿no? Alcanzando mediana de sobrevida de 18.7 meses. Y en cuanto a la respuesta, que era lo que se estimaba, ¿no? Y yo creo que es difícil ver respuestas o tasas de respuesta objetiva de un 24%. Estamos más bien adaptados hacia estabilidad de la enfermedad. Y bueno, aquí lo importante, las tasas de respuesta parcial de hasta un 23%, ¿no? Y bueno, lo que sí es que las tasas de respuesta son más rápidas y duran un poco más, ¿no? Como lo mostrado en el estudio de pembrolizumab. Lo que preocupa un poco más es la cuestión de toxicidades, ¿no? Más bien con este perfil de autoinmune, ¿no? Entonces, bueno, es la cuestión que ha preocupado. Sin embargo, la descontinuación, pues en realidad no hay una variación muy importante tanto con la monodroga como la combinación. Y bueno, esto da pie a un estudio, ahora sí, ya más formal, que es el estudio Himalaya, del cual se esperan resultados próximamente, que son las combinaciones establecidas de 75 miligramos de tremelimumab en combinación con durvalumab y la dosis que quedó como más eficaz de 300 miligramos versus monodroga de durvalumab y como brazo control sorafenib. Algo muy importante de decir en cuanto a la evolución o cómo seleccionar a los anticuerpos, bueno, esta tabla del desarrollo de anticuerpos antidroga, bueno, vemos que la tasa o el fármaco que más rápido desarrolla anticuerpos o con mayor frecuencia desarrolla anticuerpos es el atezolizumab, ¿no? Evaluados tanto por FDA como por EMA. No así nivo, ipi, avelumab, durvalumab o pembrolizumab, los cuales se mantienen, digamos, en niveles mucho más bajos. Esta tabla presentada en el ESMO gastrointestinal de este año todavía no le da el peso suficiente, lo deja como en cierta duda lo de atezobeba por la cuestión de que tiene una mayor frecuencia o asociación hacia la cuestión de virus B, ¿no? Atezobeba, Lemba, pembrolizumab como una línea, así como Durva y tremelimumab a una línea -1 y queda como tratamientos de primera línea sorafenib y lenvatinib. Y bueno, quedaremos en este bloque, ¿no? de opciones, pero todavía tenemos pendientes los resultados de los estudios tanto Himalaya y bueno, decir que donafenib solamente pacientes que tenían virus B, pero que no eran candidatos a tezolizumab beva, ¿no? En conclusión, sorafenib tenemos como estándar de primera línea en específico para nuestros pacientes, ¿no? Con una reserva hepática razonablemente buena o intermedia, como este B7, ¿no? El beneficio que hemos visto tanto en las series como en la experiencia de nuestro grupo, pues es que se mantiene independientemente de la etiología. Las cuestiones de la combinación de primera línea de anti-VEGF con inhibidores de punto de control, queda más bien este grupo de virus B o población asiática predominantemente, ¿no? La combinación de PDL1 con CTLA4 incrementa claramente las tasas de respuesta, prolonga los tiempos de control de la enfermedad, pero bueno, está todavía en estudio con los ensayos clínicos controlados. Bueno, para dar el último tema, invito pues al doctor Alberto Pimentel, con quien comparto la clínica de tumores digestivos en el hospital, en Centro Médico Siglo XXI. Muchas gracias, doctor Pimentel. Muchas gracias, doctor Karim, por la presentación que acaba de dar, la cual es bastante nutrida. Y bueno, a mí me tocó hablar de la segunda línea de los pacientes con hepatocarcinoma que han progresado ya a las primeras líneas que nos acaba de mencionar. Antes de empezar, pues quiero agradecer primero a Ipsen por haberme invitado y haberme considerado para dar este tópico y también a la sociedad por habernos dado este espacio para tocar el tema y a todos los que están conectados porque el día es un día difícil, la hora también, entonces por cuestiones de tiempo trataré de ser lo más conciso posible, ¿sí? Entonces arranco con una introducción
diciendo que los pacientes con hepatocarcinoma avanzado, la terapia de segunda línea es una opción para aquellos que van a mantener un adecuado estado funcional y una adecuada función hepática. Ya mencionaba la doctora previamente que en la situación de la funcionalidad hepática, hay una situación de los pacientes con hepatocarcinoma, es, como ustedes recordarán, que el 50% fallecen, no del hepato CA como tal, sino más bien de la descompensación hepática, 50-50 por dar números redondos. Actualmente se han venido sumando bastantes terapias, hubo una ventana de 10 años aproximadamente sin ninguna terapia más que el sorafenib, y en los últimos 3 años se han venido afortunadamente sumando una terapia tras otra. Por lo tanto, ahora lo que ya no sabemos es cuál sería el orden de estas terapias. Entonces, no tenemos un estándar, tenemos opciones de tratamiento y es lo que yo les hablaré, ir desglosando estas terapias. Lo que sí es que va a depender en gran medida de qué fue lo que se dio en la primera línea. Actualmente, como el doctor Karim les acaba de explicar, hay una línea adicional al sorafenib con inhibidor de tirosina sinasa, que es lenvatinib, y actualmente la introducción de la inmunoterapia con la terapia antiangiogénica. Entonces, depende en gran medida también de lo que se haya dado en la primera línea. Y esta es una línea cronológica en la cual podemos ver, vean ustedes aquí en esta parte, como en el 2002 la quimioembolización se establece en base al metaanálisis, pero de ese metaanálisis, principalmente los dos ensayos más importantes de Lovett y de Lowe en 2002, y establecen la quimioembolización como una terapia estándar para la etapa intermedia. Después, en el 2007, es cuando, en base al estudio de Sharp y Asian Pacífico, que ya explicó el doctor Karim, sorafenib adopta la piedra angular para la primera línea. Y vean cómo del 2007 al 2017, pues realmente nos quedamos vacíos, sin nada de tratamiento. Y a partir del 17, luego el 18 y 19, es cuando se han sumado estas terapias. Aquí ejemplifico regorafenib en base al estudio RESOURCE y nivolumab en base al estudio CheckMate 040, ambas opciones ya aprobadas por FDA desde este año. Luego entonces, también un año después, cabozantinib, también en base al estudio Celestial, aprobado por FDA, y también pembrolizumab en base al estudio Keynote 224. Y más recientemente, aquí podemos ver el papel que tiene ramucirumab, un antiangiogénico, sobre todo en base a los resultados del RICH-2, pero previamente los resultados que nos había dado el RICH-1. Y ya por último, la última aprobación que tiene FDA es esta, la combinación de nivolumab más ipilimumab en base también al mismo CheckMate 040, pero en combinación. Entonces veamos esto. Si nosotros resumimos las opciones de tratamiento de segunda línea, podemos dividirlas entonces en 3. Aquellos inhibidores de tirosina sinasa, específicamente el regorafenib y el cabozantinib, los anticuerpos monoclonales antiangiogénesis, que es el ramucirumab propiamente, y los inhibidores de punto de control o checkpoint, hablando específicamente de nivolumab más ipilimumab o pembrolizumab. Entonces, arranco con los inhibidores de tirosina sinasa. Primero empezaré con el regorafenib. Como ustedes recordarán, el regorafenib es un inhibidor multisinasa vía oral que tiene varias dianas terapéuticas dentro de sus puntos a inhibir, específicamente el receptor 1, 2 y 3 del factor de crecimiento del endotelio vascular, pero algunos otros como el derivado de plaquetas, de los fibroblastos, entre otros. Finalmente, el efecto que logra regorafenib va a ser inhibir la proliferación de las células tumorales, inhibe también el microambiente y la señal dentro de ellas y también la angiogénesis tumoral. Entonces, este es el estudio RESOURCE, es un estudio de fase 3 que se publicó en el Lancet en el 2017, como les decía, en la línea cronológica, que incluyó 573 pacientes, todos ante la progresión a sorafenib. Vean ustedes aquí en este cuadro, podemos ver cómo habían tenido una progresión radiológica documentada, pero lo importante es esto, los pacientes se tenían que considerar tolerantes a sorafenib. ¿Y cómo se definía esto? Bueno, que los pacientes deberían haber recibido al menos la dosis de 400 miligramos y al menos 28 días para definirlos como tolerantes a sorafenib. Todos tenían que tener una reserva hepática adecuada, un Child-Pugh A,
Y la aleatorización fue 2:1 a regorafenib a la dosis de 160 miligramos, día 1 a 21, cada 28 días, o placebo. Aquí en esta parte quiero recalcar algo muy importante en las características de los pacientes, como son la enfermedad extrahepática, que era un porcentaje importante, la duración de tratamiento con sorafenib. Vean cómo la mediana de duración era alrededor de 8 meses, eran pacientes que fueron tolerantes al sorafenib en relación al tiempo y obtuvieron algún beneficio. Aquí está la clasificación de Child-Pugh A, casi el 100%, y aquí están las etiologías, principalmente hepatitis B, seguido de la alcohólica, en tercero la hepatitis C. Y de resaltar en el estudio RESORT, la toxicidad es la esperable con estos inhibidores de tirosina sinasa. Principalmente fue el síndrome de mano-pie, 13%, esto es para toxicidad grado 3 o mayor, y la hipertensión en un 14%, seguido de la fatiga. El objetivo primario del estudio, que fue la supervivencia global, se alcanzó. Ven ustedes cómo fue de 10.6 meses versus 7.8, con una reducción del riesgo de muerte de el 37%, perdón, a favor de regorafenib. También tuvo un impacto en la supervivencia libre de progresión y en el tiempo a la progresión. Y esto es algo muy importante a la hora de ver la eficacia en relación a las respuestas. La tasa de respuesta objetivo de regorafenib fue del 11% versus el 4%, pero lo que sí alcanza es una enfermedad estable mantenida del 54% versus 32%, con una tasa de beneficio clínico de casi el doble con el regorafenib versus el placebo. Y cuando se hace el análisis por su grupo en este forest plot, podemos ver algo muy interesante, que es, por ejemplo, vean cómo los pacientes que se benefician de regorafenib son aquellos que tienen enfermedad extrahepática, es decir, aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica en algún sitio, además del hígado, y no hubo un beneficio estadísticamente significativo cuando la enfermedad solo se mantenía limitada al hígado. Y si hablamos por etiología, los pacientes con infección de virus de hepatitis C no tenían un beneficio, solamente los que tenían infección por virus de hepatitis B. Tampoco hubo un beneficio en los que tenían etiología por el uso de alcohol. Por lo tanto, en conclusión, regorafenib podríamos decir que el mayor beneficio se observa en aquellos pacientes que son tolerantes y sensibles a sorafenib. Recuerden, la mediana de tratamiento fue algo de casi 8 meses, que tienen enfermedad extrahepática, es el subgrupo que más se beneficia, con etiología por virus de hepatitis B y que tienen un Child-Pugh A. La tasa de respuesta objetiva es del 11%, y si nosotros vemos la secuencia sorafenib, regorafenib, nos da una supervivencia acumulada de 26 meses. ¿Qué pasa con cabozantinib? Bueno, cabozantinib también es un inhibidor de tirosina sinasa, pero la diana terapéutica más importante es la vía de MET. ¿Y por qué MET? Bueno, pues porque se han identificado varias vías implicadas en la progresión de los pacientes con hepatoxia y resistencia a sorafenib. Y estas son las tres más importantes. Una es la vía de MET, otra es la vía de AXL y la otra es la de los receptores del factor de crecimiento de endotelio vascular, que es principalmente donde funciona el sorafenib. Entonces, cabozantinib tiene el efecto de inhibición en estos tres puntos, a nivel de MET, a nivel de AXL y a nivel del receptor de factor de crecimiento de endotelio vascular. Por lo tanto, se busca vencer estas vías implicadas en la progresión. El estudio del cabozantinib en hepato-CA es el estudio celestial, es un estudio también de fase 3, es un estudio que incluyó un poco más de 700 pacientes con hepatocarcinoma y que habían progresado a 1 o a 2 líneas de tratamiento, pero tenía que ser obligado que una de ellas fuera obviamente a sorafenib, que es el estándar de tratamiento. La aleatorización fue 2:1. Esta es la dosis de cabozantinib que se utilizó, 60 miligramos vía oral cada 24 horas versus placebo, con un objetivo primario de supervivencia global. Y aquí en las características quiero resaltarles estas partes. El estado funcional. Había pacientes con ECOG de 0, ECOG de 1 y uno por ahí que se escapó con ECOG de 2, pero básicamente eran ECOG 0, ECOG 1. La etiología más predominante fue también el virus de hepatitis B, seguido de virus de hepatitis C. Y esta parte también es importante recalcar como el 79% y el 77% tenían enfermedad extrahepática.
Estas son las curvas de Kaplan-Meier, donde podemos ver cómo se alcanza el objetivo primario con cabozantinib. La mediana de supervivencia global fue de 10.2 meses versus 8 meses, con una reducción del riesgo de muerte del 24%, siendo estadísticamente significativo. También impactó en la mediana de supervivencia libre de progresión, 5.2 versus 1.9 meses, y la toxicidad que más vimos fue muy parecida a la del regorafenib. Fue el síndrome mano-pie en un 17%, seguido de la hipertensión y seguido de la fatiga. Las tasas de respuesta tampoco son dramáticas. Es una medicación que más que producir respuestas produce estabilidad de la enfermedad. La tasa de respuesta fue 4% versus menos del 1%, pero con un estatismo de la enfermedad del doble con cabozantinib, 60% versus el 33% con el placebo. Y cuando se hace el análisis de subgrupo en este forest plot, podemos ver también varios puntos a destacar. Por ejemplo, aquí encierro los que no se beneficiaron con cabozantinib. Por ejemplo, los del ECOG-1. Se sale de la unidad. Sí hubo beneficio para ambos, pero es mucho más marcado el beneficio en los pacientes que mantienen un ECOG de 0. Es mucho más marcado el beneficio cuando hay enfermedad extrahepática. Vean cómo ustedes aquí pueden ver cuando la enfermedad no estaba fuera del hígado, el hazard ratio es de 0.96, pero nos pasamos bastante de la unidad. Si hablamos de etiología, los pacientes que no se benefician son los que tienen virus de hepatitis C. Los de hepatitis B, sí, u otros también se benefician. Y acuérdense que en el estudio celestial se utilizó 1 o 2 líneas previas, por lo tanto, cabozantinib se utilizaba en segunda o en tercera línea. Pero donde se ve el impacto es cuando se utiliza en segunda línea. Algo importante es esto que quiero ponerles, porque este es un póster que se presentó en el ASCO del año pasado, en el 2019, lo presentó el doctor Ghassan Abu Alfa, y lo que él hace es, como con otros inhibidores de tirosina sinasa, tratar de correlacionar la toxicidad. Recordarán que en el celestial los 2 eventos adversos de grado 3 o mayor más importantes fue el síndrome de mano-pie y la hipertensión. Bueno, él hizo una correlación en los pacientes que desarrollaban un síndrome de mano-pie de cualquier grado o no, y veía cómo aquellos pacientes que tenían síndrome de mano-pie lograban numéricamente una mayor mediana de supervivencia global de 14.4 versus aquellos que no la desarrollaban. Y con la hipertensión algo también parecido, que lo hemos visto con otros TKIs, como por ejemplo sunitinib en cáncer renal. Aquellos que hacen hipertensión de grado 3 o más tienen numéricamente mayor mediana de supervivencia global, 16.1 meses versus 9.5 en aquellos que no lo hicieron. Por lo tanto, esto es algo también interesante a considerar. Y algo que también mencionaba la doctora en relación a la función hepática. Vean cómo ustedes, aquí en este estudio presentado en el JCO del 2014, se hace una correlación de la función hepática con la supervivencia de los pacientes con hepato-CA, pero medido con el método ALBI, que es el índice albúmina bilirrubina. Aquí está la forma en cómo se calcula, y lo importante es esto. En los ensayos clínicos se analizan a los pacientes como Child-Pugh A, B o C, pero en la parte del ALBI, fíjense cómo ustedes, cuando uno analiza el Child-Pugh A propiamente, es decir, un Child-Pugh que tiene 5 o 6 puntos, en ALBI lo documenta en 2 grupos con diferente pronóstico. Es decir, hay pacientes que van a tener en esta, vean como por ejemplo las cohortes en este ensayo del JCO fueron 2, una japonesa y una europea, y en ambas se ven como en la cohorte japonesa con solamente Child-Pugh A, es decir, todos tenían que tener de 5 a 6, se desglosan 3 grupos de ALBI, pero básicamente el 1 y el 2 son los más destacables, y vean cómo si hay una diferencia importante en supervivencia global entre ALBI 1 y ALBI 2, siendo todos Child-Pugh A propiamente. Y lo mismo sucede en la cohorte europea. Se desglosa y hay una separación muy importante. Por lo tanto, en este ensayo del doctor Johnson, él sugiere que una medición más adecuada de los pacientes debería ser con la clasificación ALBI más que con la de Child-Pugh. Entonces, esto se investigó en el estudio celestial, esto se presentó en el Annals Oncology del 2019, y lo que se hizo fue analizar y explorar esto.
Si nosotros vemos del estudio celestial los pacientes, tanto del grupo de cabozantinib como de placebo, y los subdividimos en ALBI grado 1, grado 2, tenemos que el 40% eran ALBI 1 y 60% eran ALBI 2, ¿de acuerdo? Pero cuando se hacen las curvas, vean cómo sí que hay una diferencia importante. Vean cómo el grupo de cabozantinib en ALBI 1 numéricamente alcanza una mediana de hasta 17.5 meses versus 11.4 con un hazard ratio de 0.62. Pero en el ALBI 2, el beneficio es mucho, mucho menor. Es de 8 meses versus 6.4. Esto nos dice que probablemente los pacientes con ALBI 1 podrían ser los mejores candidatos para la terapia con cabozantinib. Y por último, esto lo acaban de presentar apenas hace unos días en el Congreso Virtual de ESMO, y lo que hacen es lo siguiente. Recuerden que nosotros cuando estamos tratando pacientes con hepatocarcinoma, tal vez empiezan con una reserva hepática adecuada, un Child-Pugh-A, pero al paso del tiempo empiezan a tener este deterioro de la función hepática. Entonces, lo que ellos hicieron fue evaluar, aquí lo pongo, de manera retrospectiva, aquellos pacientes del Celestial que tenían cirrosis y que a la semana 8 habían tenido un deterioro de la función hepática y habían pasado de ser Child-Pugh-A a Child-Pugh-B. Entonces, ellos lo hacen así. Este es el flujograma que ya vimos previamente del estudio celestial, los dos brazos de tratamiento, pero por ejemplo, vean ustedes cómo ellos aquí en esta parte hacen la valoración a la semana 8 y analizan a los pacientes que pasaron a ser de Child-Pugh-A a Child-Pugh-B. Entonces, aquí ellos vieron lo siguiente. A la semana 8, 51 de 470 pacientes del brazo de cabozantinib y 22 de los 237 del placebo habían pasado a ser de Child-Pugh-A a Child-Pugh-B. Y aquí los dividen en 7, 8 o 9 puntos. Estas son las características de los pacientes, y lo que importa aquí en esta tabla es mencionar que aquellos pacientes que tenían un subgrupo B, o sea, que se deterioró, tenían generalmente versus el placebo a características de peor pronóstico. Por ejemplo, tenían mayor invasión macrovascular, 43 versus 32, tenían más enfermedad extrahepática, 82 versus 68, y tenían niveles de alfa-fetoproteína por arriba de 400 mayor, casi el 40% versus el 27%. Pero finalmente lo importante es esto, ver si en aquellos pacientes que tenían un deterioro de la función hepática mediada por Child, el efecto del cabozantinib se veía diluido o se perdía. Y en realidad no, porque vean cómo aquí está la curva global. Esta es la que vimos en Celestial, 10.2 versus 8, con impacto significativo. Pero cuando vemos los Child-Pugh-B, o sea, los que tuvieron un deterioro, estos 57 pacientes, se sigue viendo el beneficio de continuar con el cabozantinib con una mediana de 8.5 versus 3.8 meses. Y sucede lo mismo en la supervivencia libre de progresión. Esta es la global que habíamos visto previamente, y vean cómo aquellos pacientes que tuvieron un deterioro tuvieron casi el doble, 4 meses versus 2 en supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, en este grupo pequeño de pacientes que tienen un deterioro de la función hepática a la semana 8, se sigue manteniendo el beneficio de la terapia con cabozantinib. Lo que sí es que se vio que la toxicidad era mayor. Vean cómo la fatiga en aquellos que tenían deterioro de la función hepática, que pasaron a ser B, en el brazo de cabozantinib, pues tuvieron 20% de fatiga versus 10% en la población en general, y la trombocitopenia 12% versus 3%, aunque se menciona que fue, pues en cierta manera, manejable. Por lo tanto, las conclusiones de cabozantinib son las siguientes. El beneficio es independiente de si fueron pacientes tolerantes o no al sorafenib. Los subgrupos que más se beneficiaron son los que tuvieron un ECOG de 0, cuando se utilizó en una segunda línea, es decir, no más de una primera línea, al igual que el regorafenib con enfermedad extrahepática, es decir, que tuviera enfermedad fuera del hígado. La etiología en este caso, solamente que no fueran de hepatitis C, podría ser virus de hepatitis B o esteatosis hepática no alcohólica, y lo importante es esta parte.
pareciera ser que si discriminamos la función hepática más que por Child, sino por ALBI, los que tienen ALBI 1 logran una supervivencia global cercana a los 18 meses, como ustedes recordarán. El punto 3 es de que el beneficio se mantiene aun cuando la función hepática sí llega a deteriorar a Child-Pugh-B, y los probables factores predictivos que vimos en el póster del doctor Alfa es el síndrome de mano-pie y la hipertensión arterial. ¿Qué pasa con el ramucirumab? Bueno, el ramucirumab, como ustedes recordarán, es un anticuerpo monoclonal que inhibe la angiogénesis, que va dirigido al receptor del factor de crecimiento endotelio vascular más que al ligando. El estudio REACH-1 es un estudio que ingresó pacientes también que habían tenido progresión a sorafenib. Había por ahí un grupo pequeño de BSLB, no BSLC, pero que tenían un Child-Pugh, es decir, buena función hepática. Esta es la dosis del ramucirumab, se comparó con placebo y hubo tres resultados de supervivencia muy importantes. Primero es el de intención a tratar. Vean cómo no fue estadísticamente significativo, fue de 9.2 meses versus 7.6 meses, y cuando se hizo el análisis en base a los niveles de alfa-fetoproteína, los que tenían más de 400 son los que mostraban un beneficio significativo con el ramucirumab, contrario a los que tenían menos de 400, donde incluso la supervivencia global fue menor, numéricamente hablando, 10 meses, 10.1 versus 11.8 meses. Por lo tanto, esta curva o este resultado llevó a los investigadores, esto fue en el 2015, a realizar el estudio REACH-2, que es el estudio que salió 4 años después, en el 2019, también en la revista Lancet. Pero fíjense cómo a la hora de incluir pacientes en el REACH-2, todos tenían que tener una alfa-fetoproteína por arriba de 400. En realidad lo demás fue igual. Eran pacientes que habían progresado a sorafenib, Barcelona C o Barcelona B, un pequeño número de pacientes, pero esto es lo importante, que todos tenían que tener un alfa-feto más de 400. Y si vemos las características de los pacientes, vean cómo los niveles de alfa-feto eran bastante elevados. En el grupo de ramucirumab, la mediana fue de casi 4.000 nanogramos y en el del placebo fue de 2.700. Estas son las etiologías, predominantemente hepatitis B, seguido de hepatitis C y finalmente el uso de alcohol. Si vemos los resultados, pues sí se reprodujeron los del REACH-1 con una mejoría en cuanto a la supervivencia global de 8.5 versus 7.3. Si nosotros vemos las medianas de supervivencia, pues esta está muy por debajo de lo que nos da la mediana del estudio de regorafenib, también del estudio de cabozantinib, aunque fue estadísticamente significativa. La toxicidad con ramucirumab es la que ya sabemos con los antiangiogénicos, la hipertensión y la hemorragia para grado 3, 13% versus 5 y 6 versus 3. Es una medicación que, al igual que los TKIs, no causan o no alcanza unos respuestas dramáticas, solamente fue del 5% y todas parciales, pero lo que sí alcanza es estabilidad de la enfermedad en un 55%, con una tasa de beneficio clínico del 60%. Por lo tanto, en cuanto a ramucirumab, la conclusión es de que es única y exclusivamente para pacientes con una alfa-fetoproteína por arriba de 400, y lo que marca la diferencia con los TKIs es el perfil de toxicidad, que es distinto. Este no causa mano-pie y fatiga, a diferencia de los TKIs que sí lo causan. Hay quien dice que probablemente sea un mejor perfil de toxicidad, pero hay que recordar que numéricamente la mediana de supervivencia global fue alrededor de 8 meses y no en los 10 meses que nos dan los TKIs. Y para terminar es la parte de los inhibidores de checkpoint. Esto ya lo mencionaba el doctor Karim, el utilizar inmunoterapia en hepatocarcinoma pues tiene un racional. Y esto es el siguiente, que el hepatocarcinoma es un cáncer inmunogénico que va a expresar antígenos y neoantígenos que surgen de diversas mutaciones. El 90% del hepato CA se asocia a un proceso inflamatorio prolongado, es decir, hay un proceso inflamatorio ahí local, primero agudo, luego crónico, y por lo tanto hay un microambiente inmunológico en esta neoplasia. Por lo tanto, bueno, estas bases, digamos, teóricas, es lo que hacen que uno explore la inmunoterapia. Les quiero presentar 3 ensayos. Uno es el Checkmate 040, brevemente. Es un estudio importante mencionar, fase 1B2, que incluyó 3 cohortes. La cohorte 1
que incluyó solamente nivolumab. La cohorte 2 que incluyó nivolumab más un anti-CTL4 como el ipilimumab, y la cohorte 3 que incluía ambos más cabozantinib. Entonces, este es el reporte del 2017, el doctor Elko Weiri, que incluía a la cohorte de solo nivolumab, que tenía 262 pacientes. Vean cómo eran dos fases, una fase de escalamiento y luego una fase de expansión, 48 y 214 pacientes. El estudio CheckMate 040 es un estudio muy nutrido, tiene bastantes brazos, pacientes, por ejemplo, incluyó pacientes con infección viral por virus de hepatitis C, virus de hepatitis B o sin infección viral. Incluyó pacientes que habían sido antes tratados con sorafenib y pacientes que no habían sido tratados con sorafenib. Entonces, hablando específicamente de segunda línea, pues remarco aquí como en la dosis de escalamiento, el 77% ya habían recibido el sorafenib, por lo tanto, su segunda línea, y en el de expansión, casi el 70%. Vean cómo la tasa de respuesta en la dosis de escalamiento fue del 15% y en la de expansión fue del 20%, con una tasa de beneficio clínico del 58 y del 65, muy parecido. Pero vean, esto es muy importante, la mediana de duración de la respuesta. Como en todas las otras neoplasias, la inmunoterapia, la diferencia es que nos da un poco de respuestas duraderas, fue alrededor de 10 meses. Y si vemos la mediana de supervivencia global, en la de expansión fue de 13 meses y en la de escalamiento fue de 15 meses. Se hizo un análisis en base a tratar de determinar si la expresión de PDL1, por ejemplo, nos daba respuestas, y vean cuando el PDL1 era de más del 1%, en la fase de escalamiento la tasa de respuesta fue de casi el 30%. Y en la de expansión también, un 26%. Y cuando el PDL1 no está positivo o está por debajo del 1%, la respuesta cae a 12% y 19%. También se hizo un análisis en base a la etiología y vemos cómo, contrariamente a los ensayos que hemos visto previamente, los pacientes con etiología de virus de hepatitis C son los que obtienen numéricamente mayor respuesta, al menos en este estudio, con nivolumab. Esta es la cohorte 2, esta es la cohorte que llevaba también del CheckMate 040, nivolumab más ipilimumab. Vean ustedes aquí, 148 pacientes, fueron 3 brazos, uno llevaba nivolumab a 1 miligramo por kilo más ipilimumab a 3 miligramos por kilo, cada 3 semanas 4 dosis, y luego se iban al nivolumab, digamos, de mantenimiento. El brazo B fue igual, nada más invirtieron las dosis, de nivolumab eran 3 y de ipilimumab era 1, cada 3 semanas 4 dosis y luego se iba a mantenimiento, y el brazo C llevaba nivolumab cada 2 semanas a 3 por kilo, ipilimumab a 1 miligramo, pero cada 6 semanas, y se iba de manera continua sin mantenimiento. Entonces, el objetivo primario fue seguridad, tolerabilidad y tasa de respuesta. Y esto es algo lo importante. Vean cómo el brazo A, que les muestro aquí, que es el que llevaba nivolumab más ipilimumab cada 3 semanas seguido de mantenimiento, es que nos da mayor mediana de supervivencia global, casi 23 meses para una segunda línea en pacientes previamente tratados. El brazo B, 12.5, y el brazo C, 12.7. La tasa de respuesta fue muy similar, 30% más o menos en cada uno de los brazos, la mayoría respuestas parciales, casi no produce enfermedad estable, pero contrariamente a lo que nos producen los TKIs, pero con una tasa de control de la enfermedad muy similar entre los 3 brazos. Y claro, cuando nosotros analizamos la curva en base a los respondedores, pues obviamente los que responden, ese 31-32% son los que logran la mejor curva de supervivencia, versus aquellos que logran estatismo, y a los que peor les va, pues son los que no responden e incluso progresan. ¿Cuál es el problema de este esquema? Pues la toxicidad. Vean cómo en esta gráfica podemos ver la toxicidad. Fíjense cómo de grado 3 o 4, pues es del 53% para el brazo A, 29% para el brazo B y 31% para el brazo C. Lo que más se ve es básicamente el prurito en un 33%, en un 4% aquí,
el rash, la diarrea, pero sobre todo el incremento de enzimas y algo de hepatitis. Entonces, sí es una combinación que nos da mayor respuesta, probablemente mayor supervivencia, pero a costa de toxicidad. Y vean, esta es específicamente para los efectos tóxicos inmunomediados. La hepatitis es la que predominó en el brazo A, 20%, en este brazo 10% y en este 6%. Pero hubo otros como diarrea o colitis, neumonitis también, ¿sí? Entonces, esto es a considerar. El pembrolizumab tiene también 2 ensayos. Este es el KEYNOTE 224, un fase 2, un solo brazo, pacientes con hepatocarcinoma progresores a sorafenib, donde se les dio la dosis estándar de pembrolizumab cada 3 semanas. Fueron 104 pacientes. Y lo que se alcanzó a ver aquí eran también números muy similares a los vistos con nivolumab. Una supervivencia libre de progresión de 5 meses, una global de 13 meses. La respuesta fue del 17%, numéricamente menor que con nivolumab y ipilimumab, pero bastante buena, 20% en relación al grupo en total. Pero bueno, el estudio KEYNOTE 240 ya es el estudio formal de fase 3, que llevaba 2 brazos, pembrolizumab a la misma dosis versus placebo. Eran pacientes que habían progresado igual a sorafenib. Aquí están las características de los pacientes, que es importante mencionar el estado funcional 0 a 1 con un Child-Pugh realmente A, es decir, A5 o A6, casi el 100% de los pacientes, y Barcelona C, el 80% de los pacientes, y la etiología más frecuente en este ensayo fueron no asociados a virus de hepatitis ni B ni C, casi un 60%. Y se reprodujeron los datos del KEYNOTE 224, que fue mejorar numéricamente la supervivencia global. Fueron 14 meses versus 10. Y en cuanto a la supervivencia libre de progresión, aunque numéricamente es casi igual, hablando de hazard ratios, hubo una reducción del riesgo de progresión del 21% con una P estadísticamente significativa. Y nosotros vemos aquí la respuesta, que fue del 18%, casi lo mismo que en el estudio fase 2. Y lo que vemos es que los pacientes que tienen una alfa-fetoproteína de menos de 200 son los que se benefician más, que hayan progresado más que intolerantes al sorafenib y con etiología de virus de hepatitis B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para las conclusiones finales, esta ya es la última, les puedo decir que la terapia de segunda línea impacta de manera positiva en cuanto a la supervivencia global de los pacientes con hepato C avanzado. Tenemos ya 5 opciones, al menos aprobadas por FDA: regorafenib, cabozantinib, ramucirumab, nivolumab, solo o combinado con ipilimumab, y el pembrolizumab. Hasta el momento no sabemos cuál es la secuencia óptima y la terapia debe de ser individualizada. Y aquí les marco, regorafenib, nuevamente el mayor impacto es en pacientes que tuvieron un beneficio y una tolerancia a sorafenib. Acuérdense, la mediana de tratamiento previo con sorafenib era de alrededor de 8 meses. Cabozantinib tiene un mecanismo de acción innovador, podríamos decirlo así, es un inhibidor de la vía de MET. El beneficio es independiente a si el paciente fue tolerante o no a sorafenib. El beneficio persiste a pesar de que el paciente pueda tener un deterioro de la función hepática, es decir, que se vaya de Child-Pugh A a Child-Pugh B, aunque el mayor beneficio se da en aquellos que tengan Child-Pugh A, pero ALBI 1, donde la mediana de supervivencia global, recuerden que llegó a ser casi de 18 meses para una segunda línea. Ramucirumab creo que está bien definido, solamente para población con alfa-feto por arriba de 400, es el único grupo que se va a beneficiar. Y la inmunoterapia tiene una evolución clínica favorable. Si ustedes se ven, las tasas de respuesta son prometedoras, alrededor del 30%, con unas medianas de supervivencia global que más o menos rondan entre los 12 a los 14 meses, pero hay que considerar siempre la toxicidad. Es una medicación que hay que tener mucha precaución en los eventos inmunomediados. Y esa es la última. Muchas gracias por su atención. Les pido permanezcamos para hacer una ronda de preguntas breves. Bueno, la verdad es que agradezco de verdad a todos los médicos que se han conectado y bien, que han estado ahí siguiendo la plática.
Bien, yo creo que una ronda de preguntas para cada uno por cuestiones de tiempo. Bueno, a ver, para el doctor Pimentel, oye, Alberto, ¿tú crees que la parte de inmunoterapia ya tiene un peso como para utilizarse en la actualidad o crees que tengamos que esperar algunos datos con mayor madurez? Sí, bueno, yo creo que la inmunoterapia actualmente sí tiene un papel. Definitivamente, por algo las guías lo avalan, tanto las americanas como las europeas. Si uno revisa las guías NSCN y las de la ESMO, pues ya viene como una opción de tratamiento. Entonces, yo creo que sí tiene un papel, es una opción de tratamiento y yo creo que si nosotros buscamos por ejemplo, tener respuestas numéricamente mayor, la inmunoterapia sí que numéricamente nos da mayor tasa de respuesta comparativamente con las otras opciones de tratamiento. En relación a la inmuno, creo yo que más consolidado está hasta ahorita el pembrolizumab por el estudio de fase 3 que le da más peso. Nivo y Nivo-IPIC, yo creo que sí, por supuesto que tendrán su papel, aunque la evidencia es menos sólida, ya que pues la evidencia es CheckMate 040 con un fase 1B2, pero yo creo que definitivamente la inmuno ahorita podría ser una opción, pero tenemos que estratificar bien a nuestros pacientes, sobre todo la etiología, si es viral, no es viral, y esta parte de la función hepática. Entonces, no hay ningún ensayo hasta ahorita que, por ejemplo, compare regorafenib, cabozantinib y pembrolizumab versus rego o así como para poder tener así una conclusión más sólida, pero yo creo que con lo que tenemos hasta ahorita tenemos que idear desde el principio en base a las características de los pacientes. Creo yo que la secuencia de rego después del SORA es muy clara en aquellos pacientes que tienen una buena tolerancia, unos pacientes que obtienen un beneficio, la secuencia TKI en este caso es bastante buena. Cabo ya lo mencionamos, es una droga que pues tiene un mecanismo de acción bastante distinto al inhibir la vía de MET, sobre todo venciendo resistencia a las vías de escape, y eso pues aporta como algo innovador y creo que pues el grupo de pacientes que independientemente si el paciente fue tolerante o no a SORA, pues creo que ahí es donde Cabo tiene su papel y si discriminamos la función hepática por ALVI, si tenemos un ALVI 1, creo que son los pacientes que más se pueden beneficiar del cabozantinib, ¿no? Entonces, y bueno, Ramo ya lo tenemos. Entonces, creo que haciendo una selección minuciosa de estos puntos es como podemos, digamos, tener la secuencia más digamos, productiva para nuestro paciente, ¿no? Muy bien, de acuerdo, gracias. Doctor Juan Carlos Torres, ¿usted tiene alguna selección en cuanto a o favorece alguna terapia locorregional de todas las que nos decía, ¿no? De TACE o radio, ¿cuál para usted pondría como en primer lugar y cuáles son esos desenlaces de éxito? Bueno, te comento que nosotros tenemos mucha experiencia en lo que es la embolización simple, más inclusive que la embolización o la quimioembolización. Sí, la embolización simple y la diferencia con la quimioembolización es la administración de quimioterapia adicional a los materiales embolizantes. Nosotros hemos hecho ejercicios pequeños, tenemos en promedio 110 embolizaciones que hemos hecho, entre embolizaciones y quimioembolizaciones. Hemos hecho algunas comparaciones de las quimioembolizaciones que hicimos y resulta de que al final la conclusión es que la embolización simple tiene resultados muy similares a la quimioembolización. ¿Sí? Entonces nosotros inclusive más tendemos a hacer embolizaciones simples. No hemos hecho ningún caso de radioembolización. Conocemos el proceso, conocemos el protocolo, pero la verdad es que todas las complicaciones que hemos visto nosotros con radioembolización es un factor que nos hace tenerle cierto respeto a la radioembolización por ahora. Entonces, okay. En el escenario de retratamiento, doctor, ¿cuál considera usted como la que requeriría menos sesiones de retratamiento?
Esa es una pregunta muy importante. Mira, es un tema importantísimo en el retratamiento porque precisamente uno de los factores de la embolización y de la quimioembolización es que el paciente requiere que esté en un proceso de vigilancia continua porque hay pacientes que están requiriendo quimioembolización inclusive con cierta frecuencia de 6 meses, de 8 meses o un año. Hemos tenido pacientes que hemos tenido hasta 7 retratamientos con quimioembolización en 7 años de sobrevida que se le han dado a esos pacientes. Entonces, es importante eso, la vigilancia, porque cualquier nódulo nuevo que haya salido, cualquier parte de la lesión tratada que no esté bien embolizada, requiere que se continúe con estos retratamientos. Perfecto, gracias. Y doctora Moreno, ¿usted considera como ya el ALBI como la mejor forma de discriminar la reserva hepática por encima de Child-Pugh? Sí, es una herramienta que contamos con ella desde el 2015. Sí ha cambiado ahora sí que con más objetividad la reserva hepática, pero contamos también con el MELT, que también nos habla de pronóstico y que también incluye la función renal. Entonces, yo creo que sobre Child sí está, o sea, sí nos habla de un parámetro más objetivo y sí está cambiando muchas de las ideas que teníamos sobre el Child, ¿no? Vimos cómo el doctor puso la diferencia en las gráficas, cómo el Child se queda muy ancho. Por ejemplo, podemos tener un Child C y no es lo mismo tener un INR de 4 que un INR de 10, ¿no? Tener una bilirrubina de 5 a una bilirrubina de 20 y el Child hasta ahí se queda, entonces está muy limitada. Yo creo que el ALBI nos va a aportar muchas cosas nuevas, el MEL ya nos había aportado cosas nuevas en cuanto a pronósticos sobre vida y son parámetros mucho más objetivos que podemos ahora sí que utilizar y que poco a poco irán, yo creo que sí, dejando atrás el Child en muchos sentidos. O tal vez utilizarlos como herramientas en conjunto, ¿no? Porque finalmente ascitis, encefalopatía, que son signos de descompensación hepática, pues tampoco los están tomando en cuenta los otros scores. Muchas gracias, doctora. Entonces, haciendo un resumen, creo que, bueno, en relación a la reserva hepática, claramente, bueno, ALBI ahorita puede ser como un buen mecanismo discriminatorio para poder poder seleccionar pacientes, sobre todo para terapias secuenciales, como lo hicieron con cabozantinib a través de ALBI. Creo que también, bueno, en la parte de toma de decisiones, de tratamiento en etapa intermedia, las diferencias que se habían marcado primero en los estudios de Loy, Jovet, en cuanto a hacer embolizaciones seriadas y todo eso, pues parecería que más bien habría que tomar en cuenta las respuestas y tener criterios de manejo y todo esto de acuerdo a los estatutos de ARP, ¿no? Sí, coincido con lo de las líneas que había dicho el doctor Pimentel, ¿no? Yo creo que cada una se irá integrando de acuerdo a las características de los pacientes y la etiología yo creo que ahorita es como una parte en la toma de decisiones. Eso sería como una manera de resumen. Y bueno, pues para dar conclusión, por concluida la sesión, les agradezco mucho la presencia. Doctores, muchas gracias a Ipsen por el patrocinio de la sesión, por invitarnos a la Sociedad Mexicana de Oncología. Muchísimas gracias y sobre todo a todos los doctores médicos que estuvieron con nosotros pues por estas 2 horas. Esperemos que les haya sido de mucho de provecho y bueno, pues estamos para cualquier otro comentario, digo, por cuestiones de tiempo y todo esto, pero tienen nuestros datos de contacto para cualquier otra pregunta. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.